buenas tardes, buenas noches, ya buenos días, pues no sé, ¿no? En algunos lugares igual y lo son. Pues bienvenidos todos otra vez, ya después de todo este tiempo que se la pasaron de vacaciones. Pues ya nos toca retomar, ¿verdad? Ahora sí que las clases de los miércoles. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con esta serie que tenemos, que estamos a punto de concluir ya, que es Interpretando las Escrituras. Y vamos a ver el tema número 33, que es la continuación del tema que vimos la última vez, no recuerdo cuándo fue la fecha, pero que es el canon de la Biblia. Entonces es la parte 2 que vamos a ver hoy y vamos a continuar la semana que entra todavía con una tercera parte. Quiero hacer un muy breve recordatorio de cosas que vimos que considero que son básicas, tenerlas allá a la mano. Hay mucha información, pero todo eso ya lo tienen. Sin embargo, en el tema anterior vimos que el término canon viene del griego precisamente, que es canon, que significa una norma, una regla con lo que se mide, ¿verdad? Cuando se habla con respecto a la Biblia, ¿cuál es el canon de la Biblia? Pues ese término te está hablando de los libros que tienen los requisitos para ser considerados, ¿verdad?, como divinamente inspirados, y por lo tanto fueron incluidos. La última sobremesa que tuvimos, hubo una pregunta muy interesante, y bueno, la desarrollamos un poquito ahí, y fue con respecto a, bueno, ¿y qué pasó y qué hay con los deuterocanónicos, ¿no? Que están en algunas Biblias, esencialmente las que maneja la Iglesia Católica. Están mal, están mal esos libros, o ¿qué, no? ¿Por qué ellos sí lo tienen y por qué las Biblias, entre comillas, protestantes no las tienen, ¿no? Y yo debo decir que es sencillamente el nombre mismo que le asignaron en la Iglesia Católica a estos libros, ¿verdad? Es deuterocanónicos, que quieren decir precisamente de segundo orden, es decir, no son esenciales, no forman parte de la doctrina y no se les considera divinamente inspirados, ¿sí? Entonces eso no quiere decir que la Biblia de los protestantes está incompleta, ¿verdad? Porque pues no hay Biblia de los protestantes y Biblia de los católicos en un sentido estricto. Está la Biblia, y hay unas versiones que son mejores que otras por razones que ya hemos visto. Que son más precisas, que son menos o más puras, déjenme decirlo así, ¿sí? Pero solamente lo quería mencionar eso para que lo tuviéramos ahí presente. Entonces, vimos también en el tema anterior que lo que califica a un libro para tener el lugar del canon tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pues no es solamente que se haya considerado que estuviera dentro de un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Que fuera útil, que fuera informativo, que proporcionara datos, ¿verdad? Tanto por un lado de quien lo está escribiendo al receptor, dependiendo el estilo bla, bla, literario que estuviera teniendo un determinado libro, ¿verdad? Y que en esencia, cuando hablamos en el Antiguo Testamento, que Israel, ¿verdad? Y ya en el Nuevo Testamento, pues que los cristianos, que los creyentes lo hayan estado leyendo, sino que el libro esencialmente tuviera la autoridad de que Dios lo dice, ¿sí? Es decir, que tenga la autoridad de Dios en todo lo que dice. Las afirmaciones de esto es lo que dice Dios, ¿sí? Eso es lo que lo hace autoritativo,
¿sí? No autoritario, es autoritativo. Cuando hablamos de autoritativo es que tiene la autoridad para, ¿sí? Es decir, que se cumpla todo lo que está ahí. Y yo les comenté que hay otros libros sagrados, entre comillas, que bueno, básicamente no son considerados como divinamente inspirados. Es decir, en ningún momento voy a tocar el Corán, ¿verdad? En ningún momento te dice que eso es una palabra inspirada por Dios, que eso que dijo Mahoma, que eso Dios lo dijo, ¿sí? Se le atribuye que Mahoma fue un profeta. Eso es lo que dicen, eso es lo que decía él de sí mismo y lo que otros decían de él, pero en ningún momento se atribuye ninguna de sus palabras como inspiración divina, ¿sí? Es decir, el mismo escrito no lo expresa como tal, que le atribuyen y que lo tasan de esa manera, eso es cuenta aparte, pero que no lo es. No sé si me doy a entender con eso, ¿sí? Porque de hecho, pues ahí sí que hay bastantes contradicciones a lo largo de todo. Podemos ver a lo largo del Corán distintos Mahomas, ¿no? Las etapas que está viviendo y es más bien un libro de pensamientos que él tenía, ¿ok? Y de deseos, o vaya usted a saber todas las cosas que hay ahí. Entonces, el canon se da, ¿verdad? Se cierra, vamos a llamarlo así, el canon tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, no porque algún concilio lo haya determinado así, porque se juntaron varios líderes de iglesias de distintas partes y dicen, no, ya nos pusimos de acuerdo y nosotros, a partir de este momento, nosotros declaramos que esto es así, o porque la ciencia lo avala, o porque pasó ya por tales procesos y nosotros entonces validamos a las escrituras, porque no es así. Es decir, el hombre no puede definir el hecho de decir, a ver, esto sí es inspirado por Dios y esto no es inspirado por Dios, y a mí me parece que esto sí. O sea, no tiene el hombre esa capacidad de decirlo. Son los escritos mismos los que tienen esa autoridad y son los escritos mismos los que lo expresan, ¿sí? Entonces, ubicamos, y yo se los he comentado en cualquier cantidad de veces, que los promotores del liberalismo teológico pues han querido establecer pues esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que esto sí es inspirado por Dios, esto no es inspirado por Dios? No se ponen de acuerdo entre ellos, y pues evidentemente por eso también el lenguaje es muy importante, y yo les he dicho también en innumerables ocasiones que la Biblia no contiene la palabra de Dios. Porque cuando nosotros decimos eso, bueno, es que contiene la palabra de Dios, es esto sí, o qué sí es, o qué no es. No, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo comento esto porque en algunos círculos y gente muy conocida de pronto sale y te dice esto, no es que la Biblia contiene la palabra de Dios. No la contiene, la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vengan conmigo o a su Biblia o aquí a su pantalla, pongan atención. Vamos a leer segunda de Pedro en el capítulo 1 del versículo 16 al 21, y dice así. Es nada más estamos hablando con respecto a la cualidad autoritativa que tienen las Escrituras. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió a aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención
como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. Es decir, una persona no se pone a profetizar porque yo voy a declarar y para edificar y como muchas veces se enseña, ¿no? En ese sentido. Sino que los profetas hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a ver ya directamente lo que es el canon en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y vamos a dedicar el día de hoy y también con la ayuda de Dios la siguiente sesión veremos esto. Y necesitamos nosotros entender que el Nuevo Testamento fue precisamente escrito en un periodo de más o menos 50 años, ¿sí? De principios, ¿verdad? Finales del año 49, por ahí 49, 51, más o menos, es que se empieza a escribir hasta el año 99, 100, ¿verdad? Vamos a ponerle el año 99 del primer siglo. Entonces se escribió en un periodo muy, muy corto, ¿verdad? Pues al menos 4 siglos después, cerca de 5 siglos después de que se completó el Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hubieron alrededor un poco más de 400 años de silencio, ¿no? Es decir, sí habían rituales, habían muchas cosas, había una religión, pasaron muchas cosas, históricamente se vivieron muchas cosas, surgieron algunos de los libros deuterocanónicos precisamente, primera, segunda de Macabeos y otros no recuerdo, no los tengo cronológicamente en mi cabeza, pero sí de seguro sé por el contexto histórico que Macabeos, ¿verdad?, fue escrito en ese periodo, ¿verdad?, sencillamente describiendo, y tienen su valor literario, describiendo una situación que se vivió en la nación de Israel con el Imperio Romano, ¿verdad?, precisamente la rebelión de los Macabeos, ¿no? Entonces, se escribe el Nuevo Testamento, hay un gap, hay una brecha importante de más de 400 años, y el Nuevo Testamento se escribió en muy poco tiempo, ¿sí? Hay varios elementos aquí que es importante, ponga atención, que fue muy poco tiempo en relación con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en siglos, ¿ok? Muchos siglos se escribió. Entonces, eso es importante, eso afecta, evidentemente el Antiguo Testamento fue tomando más tiempo, ¿verdad? Y aunque fue de manera más rápida que se estableció el canon, vamos a llamarlo así, aunque se escribió en un tiempo muy largo, bueno, hubieron muchos factores que en el Nuevo Testamento se fue dando el canon de a poco. Uno de los factores esenciales es lo que estoy mencionando ahorita, el tiempo en el que se escribió, ¿verdad? Y el otro factor, como lo vamos a ver adelante, es la situación, o era la situación geográfica, ¿verdad? Entonces, es importante cuando nosotros también vemos la Biblia y la vemos desde esta perspectiva, hay un sentido en el que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, estableció también cómo el contenido o el canon del Nuevo Testamento se iba a definir, ¿verdad? Y eso se le conoce como la forma de anticipación. Es decir, el Señor Jesucristo anticipó quién y cómo se iba a considerar los escritos que vendrían para que estuvieran precisamente dentro de esa norma, dentro de ese canon, y que iba a ser la guía infalible, ¿sí? Por eso es que Él prometió, ¿verdad?, allá en Juan 14, 26, diciendo: el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Esa es una parte. Y por el otro lado, en el capítulo 16, versículo 13 de Juan
del Evangelio de Juan, dice que el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. ¿Está bien? Entonces ya aquí vemos que es ya en esta dispensación, en este tiempo, vamos a decirlo así, cuando el Señor les está hablando, que se abre un nuevo tiempo, ¿verdad? En donde se iban a incluir palabras inspiradas por parte de Dios y que precisamente sería el Espíritu Santo el que estaría recordando, el que las estaría trayendo, el que les estaría inspirando, el que los iba a estar guiando en y a través de toda la verdad, ¿sí? Consistente en que en todo lo que el Señor les había dicho. Eso es muy importante, subraye eso, en todo lo que les he dicho, ¿sí? Y nosotros podemos ver, no solamente por el hecho de que la persona de Jesucristo es el Verbo hecho carne, pero es que toda su doctrina y todo lo que él hizo fue fundamentado en lo que está precisamente en la ley y los profetas, ¿sí? Por eso hago un paréntesis, algo muy simbólico, y ahorita lo leímos porque Pedro lo citó, ¿verdad? Te recordarán cuando subieron que el Señor le dijo a él, a Juan y a Jacobo o Santiago, vénganse conmigo, vengan para acá, a Jacobo, no a Santiago, el de la epístola. Vente conmigo, suban acá, ¿verdad? Y que estando ahí, pues que apareció, ¿verdad? Que estaba el Señor en toda su gloria y por un lado estaba Moisés y por el otro lado estaba Elías y el Señor en medio. Y esto lo que representa es la ley, ¿verdad? A Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Y el Señor en medio, esa vinculación. Y esa es la base en donde, y ese es el contexto en donde todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, lo que en este caso el apóstol Pedro está diciendo, ¿verdad? Todo eso viene desde ahí y el Señor Jesucristo dice, todo lo que vendrá, ¿verdad? De una forma anticipada le dice, todo lo que vendrá es por el Espíritu Santo y tiene que ver absolutamente con el cumplimiento de todo lo que los profetas han dicho, ¿sí? O sea, no son cosas que no tenían nada que ver, ¿sí? Eso es muy, muy, muy importante entenderlo. Entonces, el principio básico, vamos a entenderlo de esta forma, ¿verdad? El principio básico de la canonicidad del Nuevo Testamento es exactamente igual que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es decir, todo tiene que ver, en otras palabras, la base, la esencia de que el Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento sea la norma, ¿verdad? Y que sea autoritativo es precisamente porque fue inspirado por Dios. Fueron dirigidos por Dios para escribir, ¿sí? Y en lo que vamos a ver ahorita, ahí en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido, que fue inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Aquí esta palabra de inspirada es distinta, ¿verdad?, a la que utiliza el apóstol Pedro. Aquí inspirada es insuflada, es decir, que salió de la boca de Dios. Y Pedro lo que está diciendo, él no está utilizando ese término, pero está diciendo que fueron dirigidos a escribir de esa manera, ¿sí? Es lo que se llama como dualidad de autor, es decir, no fue un dictado, ¿verdad? No fue de que entró en trance ahí alguno de los escritores o de los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Alguno de los escritores bíblicos y que entró en un trance y que no supo lo que escribió. No, ya hemos hablado acerca de eso y fue inspirada. Y ahí es en donde se fundamenta la canonicidad tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, sea nosotros que pensemos en los profetas del Antiguo Testamento, o sea que nosotros pensemos en Pablo, en Juan, en Mateo, en Lucas, ¿sí?, en Marcos, sea lo que sea que pensemos con respecto a ellos, es que fue todo lo que ellos escribieron
fue conducido por Dios y fue dado por Dios. Es por eso que el reconocimiento, ¿sí? De que eran ellos portavoces, ¿verdad? Que era una palabra de Dios que era auténtica, ¿verdad? En el mismo momento de sus escritos. ¿Sí? Esto no quiere decir que todo lo que dijo Pedro por toda su vida, es que es el apóstol Pedro, entonces todo lo que diga Pedro así se va a hacer porque lo dijo Pedro. No, 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 no. Esto es con respecto a lo que escribieron, porque si nosotros vemos la historia por tomar un caso nada más del de Pedro, nosotros vemos que hizo unas metidas de patas tremendas, ¿sí? Que dijo cosas que no debía decir, entonces no se le puede atribuir que eso también fue inspirado por Dios. O Pablo también tuvo lo suyo, ¿sí? Ya ni qué decir de otros, pero es en ese sentido, es que en el mismo momento que ellos escribieron, se les reconoce, ¿verdad?, que había una inspiración de parte de Dios, lo cual quedan dentro de esa norma y quedan dentro de ese canon. ¿Está bien? Hubo un hombre ya por allá en el siglo III, vamos a hablar de algunos de ellos, no en esta ocasión, sino los estaré mencionando. Uno de ellos se llamó Tertuliano. Tertuliano fue un hombre muy notable, fue un cristiano muy notable, ¿sí? En las 2 primeras décadas del siglo III, ¿sí? Fue un apologista, fue un escritor, pero fue muy, ¿cómo lo digo? Fue muy notable, ¿sí? Tertuliano. De hecho, contribuyó muchísimo para que hubiera una expansión en sus escritos. Él no trastocó las escrituras, siempre hizo referencia a las escrituras, ¿verdad? Pero él fue uno de los primeros ya en poner por escrito, en establecer y en utilizar el término Nuevo Testamento para hablar ya de los escritos pues, que vemos nosotros en los evangelios, que vemos de Pedro, de Pablo, todo lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, ¿sí? Él fue muy importante para la transmisión de la fe cristiana. Recuerden que todas las escrituras en el Nuevo Testamento estaban y fueron escritos en griego, ¿sí? Y bueno, Tertuliano era un conocedor del griego, aunque él ya para esas fechas el griego ya no era el idioma común de la gente, era el latín. Entonces sus escritos ya no fueron en griego, sus escritos y sus enseñanzas fueron en latín. Pero ese es otro tema, pero es importante mencionarlo, solo para que lo tengan como referencia. ¿Sí? Pero él estuvo utilizando mucho ya este término, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, Nuevo Testamento, porque luego son términos que nosotros no sabemos cómo llegaron ahí. Nosotros lo vemos aquí ya, ok, Nuevo Testamento. Sí, pero esto alguien se lo puso. Será importante ubicar el por qué. Entonces, este título de Nuevo Testamento ya había aparecido por allá del siglo II, alrededor de las finales del siglo II, ¿verdad? Por allá del año 190 después de Cristo, en una composición que no se conoce quién la hizo, pero fue una refutación que se hizo contra el montanismo, ¿sí? Déjenme mencionar así muy, muy rápido qué es lo que es el montanismo. Montanismo se deriva, ¿sí?, de un hombre que se llamó Montano. Ahorita no les voy a dar más datos, pero era un hombre brillante. En un principio abrazó la fe cristiana, pero después hubieron cosas, él ahora sí que se fue quién sabe por dónde en su mente y en su corazón. Pero él lo que empezó a decir, él estableció su propio canon y como que no estaba muy de acuerdo con el Dios que se describe en el Antiguo Testamento y decía, no, este asunto de los judíos, esto suena muy judío, así que en esencia prácticamente todo el Nuevo Testamento lo hacemos a un lado, y del Nuevo Testamento mutiló casi todo, dejó algunas cartas por ahí de Pablo, ¿verdad? Otra por ahí algún pedazo de evangelios y bueno, algunos pedazos de hechos y cosas así, porque él decía, esto se oye muy judío, ¿sí? Entonces,
A lo que voy, el montanismo o Montano lo que hizo fue pretender establecer un canon que él lo estableció y hubo mucha gente que lo siguió, ¿eh? Hubo mucha gente que lo siguió y bueno, en aquel tiempo tardaban las cosas en llegar, pero y se hacían muchas de las enseñanzas, no solamente eran verbales, pero es que recuerden, se transmitían por escrito. Entonces hubo una refutación al montanismo, o diciéndole, hey, no, ahí te estás yendo por el lado completamente equivocado, ¿sí? Entonces, utilizó precisamente ese término de Nuevo Testamento, ya se utilizó, no sabemos desde antes, desde cuándo se viniera utilizando, ¿verdad? El término, pero ahí está el dato, ¿sí? Es cuando ya se tiene registrado. Entonces, es importante, miren, entender el contexto, ¿verdad? Porque yo les he mencionado en otras ocasiones que cada uno de nosotros en el tiempo en que estamos viviendo como generación, pues que somos hijos de nuestra generación, ¿sí? Y que nosotros vamos tratando los problemas que se nos va presentando en nuestra generación y como creyentes debemos de dar ahora sí que debemos de dar la pelea en el tiempo en que lo estamos presentando y con los recursos que tenemos y debemos de abordar los problemas que estamos viviendo como sociedad, etcétera, ¿sí? Y dentro de la fe, ahorita lo que se vive dentro del cristianismo y las apologías o la apología o la defensa del cristianismo que surge en estos momentos, créame que no es lo mismo que hace 50, 100, 150, 200 años, ¿sí? Entonces, entendiendo este contexto, ¿verdad? Es que ya estaba la idea de que se tenían los escritos, ¿verdad? Que se tenían cartas, no todos conocían todo, ahorita vamos a ver por qué, no en toda la iglesia que había, ya se tenían todos los escritos, se tenían algunos, en algunos casos se tenían partes de ellos, partes de algunas copias, pero hasta este momento que estamos ya aquí muy a la salida, vamos a decirlo, de la mitad del siglo segundo hacia atrás, no había habido necesidad de establecer un canon. No se había visto esa necesidad, no era un problema que se tenía que abordar, se abordaron otros problemas. A partir de ahí, ¿verdad? Con la entrada de Montano y que empieza a decir, no, esto es lo que sí es inspirado por Dios, esto es que él intenta establecer un canon, entonces aquí empieza a salir una defensa, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender. Y miren, es lo mismo que ocurrió en la época de la Reforma, ¿no? Es decir, los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, todos los reformadores, ¿verdad? Melanchthon, y hubieron muchísimos, hubieron docenas de ellos muy buenos. Pues ellos no trataron todos los asuntos de fe con la claridad que nosotros podemos verlo desde ahorita, porque en el momento en que ellos estaban viviendo, no eran problemas que ellos necesitaran abordar. Es decir, desde ahorita nosotros en retrospectiva decimos, este Lutero, pues ¿cómo es posible, verdad, de que él la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero bautizaba infantes y creía en la transubstanciación? Es decir, en la celebración de la misa, ¿verdad? Cuando en la Eucaristía, que le llaman, ¿verdad? De que la hostia verdaderamente se convierte en el cuerpo de Cristo. O sea, Lutero era un convencido de eso. Entonces, pero está mal, porque la transubstanciación no existe, ¿verdad? Y alguien en su momento, uno de ellos que fue Ulrich Zwinglio, dijo, no, Martín, aquí no va por ahí. Y fueron discusiones que tuvieron en ese sentido, pero los dos estaban perfectamente de acuerdo en que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque no todos tratan todos los asuntos de fe en el tiempo en que se está viviendo, ¿verdad?
Y un error es tratar, en este caso, ahorita cito a los reformadores, ellos no desarrollaron asuntos o todos los asuntos de fe, y es un error que se comete actualmente el pretender arreglar o tratar asuntos de fe, cosas que nosotros estamos viviendo en nuestros tiempos con la óptica de ellos. Eso lamentablemente es muy común y hacia el único punto donde lleva es confrontaciones, porque son cosmologías y son cosmovisiones, más bien cosmovisiones diferentes. Entonces, seguimos avanzando. Entonces, de toda la información que hay disponible, todo ese proceso que fue de a poco, ¿verdad? Que se fueron conociendo las cartas, que hubo un reconocimiento público, a eso me refiero, que dentro de la iglesia ya estaban más abiertas y que se les iba reconociendo, que se iban completando, ¿verdad? Y que fue más formal, vamos a decirlo así. Pasó un tiempo para que se tuvieran precisamente, que ya quedara como norma, hablando del Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y eso, escuchen bien, eso llegó hasta el siglo IV, ¿sí? Ya de nuestra era. O sea, tomó mucho tiempo, fue un proceso largo. ¿Por qué? Pues porque, otra vez, sencillamente, voy a poner un ejemplo, Pablo escribiéndole a los Gálatas, ¿verdad? Por allá entre el año 49, 50, la iglesia tendría alrededor de unos 20 años, 15, 20 años operando. Estoy hablando números redondos para que nadie vaya a salir. No, es que fueron 19 y medio, ¿verdad? O 18. O sea, estamos hablando de números redondos. Que Pablo le escribe una carta a la iglesia en Galacia, era para tratar asuntos muy que estaban viviendo en esa región, ¿verdad? Que posiblemente los estuvieran viviendo en otras también, pero Pablo nomás les escribió a ellos. Y los de la iglesia en Roma, pues no estaban enterados de ese asunto, porque no había Facebook y no había redes sociales y no había todos los... Ahorita alguien hace algo en la calle y de repente eso ya se hizo viral en cuestión de minutos, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, en aquel momento no era así. Entonces, lo que le escribe a los corintios, ¿verdad? Pues tardó un tiempo para que los cristianos allá en el norte de África estuvieran enterados de todo lo que Pablo enseñó a los corintios. Y eso fue tomando un tiempo. Ok, cuando prácticamente todas las iglesias, todos los grupos de creyentes, hasta donde había crecido la iglesia, estaba, pues ya fue que ya tenían las copias y las copias y las copias y las copias, ¿sí? De todas las cartas que fueron llegando, de eso ya hablamos también, pues ya fue por allá del siglo IV. ¿Está bien? Cuando ya se pusieron de acuerdo, oh, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay, oye, sí, todo cuadra perfectamente, ¿no? Entonces, ahora, esto no quiere decir necesariamente que a estas escrituras, que a esos 27 entre libros y cartas que tenemos y que conocemos como el Nuevo Testamento, les faltara reconocimiento, es decir, que hayan sido reconocidos hasta entonces. No, sino lo único que ocurrió hasta el siglo IV, es decir, esto es todo lo que hay, estas son todas las cosas que hay dentro de este tiempo y que se escribieron, ¿sí? Entre aquí y aquí. Eso es todo lo que se ha escrito, no hay más. Y realmente no hay más. Voy a poner un ejemplo y un paréntesis en esto, ¿sí? Nosotros vemos, ¿verdad? Que Pablo le escribe a los colosenses y les dice, oye, pues mira, ahí lee la carta de las que yo les mandé a ustedes, léanse a los de la Odisea, y la que les mandé a la Odisea, que se las lean a ustedes. Y dicen, no, es que hay quienes dicen, no, el Nuevo Testamento está incompleto porque no está esa carta. No está incompleto, sencillamente Dios no consideró que estuviera ahí, seguramente porque Pablo lo escribió no en el mismo sentido que escribió Colosenses o Corintios, ¿me explico?
no inspirado por Dios. Probablemente Pablo fue una carta que les mandó como pastor, como interesado en la iglesia, pero eso no quiere decir que haya sido inspirada por Dios. Porque no, entonces está incompleto. No está incompleto el Nuevo Testamento. ¿Cómo no, pastor? Ahí falta esa carta. No está incompleto. Si Dios hubiese querido que la tuviéramos ahí estuviera, ¿sí? Y se habría guardado como se guardaron, vamos a ponerlo así, estos 27 libros y cartas que tenemos hoy de una manera maravillosa y con una precisión impresionante en el Nuevo Testamento, o como Nuevo Testamento. ¿Está bien? Entonces, lo mismo pasa con distintas doctrinas, ¿verdad? Que por ejemplo, se han ido desarrollando. En los primeros años yo mencioné, pues no eran los mismos conflictos, no habían los mismos conflictos en los primeros 20, 30, 40 años del operar de la iglesia, o en los primeros años, 10 años, no eran los mismos conflictos que a los 20 años, que a los 30 años. Por eso nosotros vemos que se van tratando cosas distintas, ¿sí? En los tiempos en que están fechadas o en que o que datan las cartas, ¿sí? Entonces se van tratando cosas distintas. Y nosotros podríamos ver, por ejemplo, el caso de que, bueno, es que hay cosas doctrinas que surgieron después, ¿verdad? Pues no es que hayan surgido después, ya estaban ahí, pero no se habían tratado, ¿verdad? Sería algo muy similar a decir, por ejemplo, el hecho, ahora sí que regresando a Tertuliano, ¿verdad? Él fue el primero en decir o en definir con claridad, escuchen bien la palabra o la doctrina, la Trinidad. Pero esto no quiere decir que la doctrina de la Trinidad no había existido antes, ¿sí? O que no estaba en la Biblia, ¿no? Porque ya estaba en la Biblia, pero él no la había puesto o no se había definido como tal, porque en aquel momento ni siquiera se consideraba así, ya se asumía como así. No sé si me alcanzo a explicar con esto. Como todas las doctrinas de la justificación, por ejemplo, que se desarrollaron ya en la Reforma y durante la Reforma y post-Reforma, ¿verdad? Todas esas doctrinas, no es que no existían, no, es que ya estaban, pero sencillamente ahora se están explicando, ahora se está tratando eso que ya está aquí, no está fuera de esto. Hace mucho tiempo, hace muchos años, el pastor Chuy enseñó esto, ¿no? Con respecto a cuando se habla de que si esta doctrina es nueva y esta doctrina es porque yo soy apóstol, porque con toda esa rabia de apostolitis que hubo, ¿verdad? De profetas y apóstoles y después que se derivó en otras cosas, esta es una doctrina que como yo soy apóstol, yo la establezco, ¿verdad? Y recuerdo con tanta claridad toda la insistencia que él tuvo. Cualquier doctrina nueva que no está en las Escrituras es una doctrina falsa. Así de sencillo. Entonces, esto es muy fácil de ubicarla, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar aquí me fui un poquito de más, creo. A ver, ya me perdí aquí entre mis notas y las láminas, ya me perdí un poquitín, a ver, ya me perdí un poquito. Permítanme, me voy a regresar algunas láminas hacia atrás. Perdón, este es ahora sí que un lapsus brutus. Pero bueno, bien, retomo aquí. Escribir el Nuevo Testamento ocupó un periodo de tiempo muy corto, lo mencionamos en un principio, pero tuvo un alcance geográfico
muy grande, muy amplio. Aquí me estoy regresando ya. ¿Sí? Ay, aquí me perdí. Perdón, aquí ya me regresé. Listo. Ahora sí, ya llegué. Fue un lapsus brutus de mi parte. Pero ya viendo el aspecto geográfico, es precisamente, otra vez, aunque tomó muy poco tiempo para escribirse, pues lo cierto es de que tuvo un alcance geográfico muy, muy amplio, a diferencia del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento fue mucho tiempo y sí, definitivamente se abarcó pues una amplitud regular de terreno, vamos a decir así, pero el alcance que tuvo el Nuevo Testamento, la expansión de la iglesia, fue muchísimo más allá de la circunscripción en donde estaba, vamos a decirlo de esta forma, el Antiguo Testamento, ¿sí? Es decir, esto corrió por todo el norte de África, esto corrió a Europa hasta Britania, ¿sí? Corrió hasta en Asia, ¿verdad? Hasta la India y después más allá. Entonces, en África, vamos, hasta los nórdicos se fue. Entonces, fue muy amplio el alcance geográfico del origen, es muy, muy grande. Y esa circunstancia, pongan atención en esto, por sí sola es suficiente para explicar por qué el reconocimiento tan espontáneo o al mismo tiempo del Nuevo Testamento, del canon del Nuevo Testamento, tomó más tiempo. Lo comentamos hace un momento, lo comentamos en otras de las clases también, ¿verdad? De cómo llegaba una carta a la iglesia en Galacia y empezaban ellos por ahí a hacer copias y se empezaban a mandar y se tenía una copia y después era otra copia y se mandaba a la otra iglesia y el hermano que estaba en la iglesia que estaba allá en España, déjenme ponerlo así, ¿verdad? O Hispania, porque es como se le conocía, ir ellos de allá, mandar a alguien, pagar por una copia, llevárselo y ya tenían dos o tres, ya tenían la copia de los Gálatas y ya tenían la copia de los Romanos y ya tenían esto y así. Entonces eso toma mucho tiempo. Y es precisamente hasta el siglo IV cuando ya, en esencia, todos los líderes cristianos, ¿verdad? O las iglesias en los principales ciudades y centros cristianos, déjenme ponerlo así, plantearlo de esta forma, pues ya tenían las 27 cartas. Entonces, debido a este aislamiento, precisamente, ese aislamiento geográfico, de los distintos receptores de cada una de esas porciones del Nuevo Testamento, ¿verdad? Que iban recibiendo en porciones, pues no es difícil de pensar por qué se retrasó tanto, ¿verdad? Entre una región y otra, el reconocer algunos libros. De repente, oye, pero pues es que Pablo le escribió a los Corintios, ¿verdad? Y alguien estaba por acá en el norte de África, ¿verdad? Cerca de Marruecos, no sé, en Mauritania, por allá, y les decían, no, pues yo no hemos escuchado, no hemos escuchado esa carta, no la hemos leído, no sabemos de qué me estás hablando. ¿Cómo no? Pero y ya al tiempo les llegaba esa carta. Estoy insistiendo en esto porque el aislamiento geográfico, la parte geográfica es muy importante en cuanto a los tiempos, ¿sí? Porque es que en el concilio de tal fue que ya se estableció el canon. No, ahí no se estableció el canon. Es que en Nicea, en el concilio de Nicea, se establece el canon del Nuevo Testamento y que no se estableció, simplemente se reconoció aquello que ya estaba, ¿sí? Aquello que ya había sido otra vez, ¿no? Que ya era autoritativa como palabra de Dios y que se le reconocía
como inspirada por Dios. Entonces, para apreciar todo eso que sucedió, todo ese proceso, hay distintas etapas, ¿verdad?, que vamos a revisar. Hubo un proceso histórico que fue gradual, pero que fue continuo, y que esto nos va a ayudar a entenderlo, y lo vamos a hacer unas subdivisiones en esto. ¿Está bien? Voy a hacerlo, lo voy a dividir en 5 periodos de una manera arbitraria, ¿verdad? Que son periodos más cortos ahí, que básicamente de alrededor de 3 siglos y medio, ¿verdad? Pero ahí los vamos a poner en estos 5 periodos, y ahorita solamente los voy a mencionar. Con la ayuda de Dios, la siguiente semana los vamos a desarrollar un poquito más y ya incluir algunas más fechas y más nombres de qué fue lo que pasó, porque esto también está relacionado con historia de la iglesia, así que es clase doble. ¿Está bien? Vamos a ver el primer periodo, ¿sí? El primer periodo se le considera como el siglo I, ¿sí? El siglo I. En este primer periodo, ¿verdad? En el primer siglo, pues es cuando se escribieron, pues, todos los escritos que nosotros tenemos ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es cuando empezaron a ser copiados, ¿verdad? Es cuando empezaron a ser repartidos entre la iglesia, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, el Apocalipsis, pues ya fue hasta muy entrado el siglo II cuando muchas iglesias lo tenían, porque fue escrito a finales del siglo, ya para finalizar el siglo I. Entonces, pero vamos a ponerlo así: el siglo I, que es el primer periodo, es cuando se escribe todo, ¿está bien? Y cuando se empieza a ser copiados, es cuando vienen esos manuscritos, es cuando los autógrafos empiezan a ser copiados, y recuérdense que esas copias se les conocen como manuscritos. Ahora, la segunda etapa o el segundo periodo ya constituye a la primera mitad del siglo II, ¿sí? Esto quiere decir que a medida de que se hacían más conocidos y más apreciados los manuscritos, todas esas copias que estaban siendo enviadas por el contenido que tenían, entonces ya comenzaron a ser citados como autoritativos. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya fue en ese momento cuando ya más tenían, y por ejemplo, alguna iglesia, ¿verdad? La iglesia que estaba en Cirene, los creyentes de Cirene, los cristianos de Cirene, el norte de África, lo que vendría siendo ahorita Libia, creo. Pero están ahí, y ya en ese momento el pastor ya tiene una copia lo estoy hablando al vuelo, ya tiene una copia de primera carta a los Corintios, ¿sí? Ya la cita, ¿verdad? Y ya empieza a enseñar él no solamente lo que había tratado antes, pero ya la empieza a mencionar, y ya empieza a incluirse esa enseñanza, y ya se reconoce como autoritativo, ¿sí? Como inspirado por Dios. Esa es la segunda etapa, ¿sí? O periodo. El tercer periodo ya fue la segunda mitad del siglo II, y en ese tercer periodo, ¿verdad? Es cuando ya tenía un lugar reconocido en buena medida, es decir, ya se les decían, ¿sí? A esas cartas ya se les decían las escrituras a la par que al Antiguo Testamento. Es decir, ya en ese momento estos ya son escrituras, ¿sí? Esto es tan autoritativo, es decir, esto es inspirado por Dios, y ya se les comienzan entonces a traducir a idiomas, ¿sí? Ya regionales, como lo hemos visto, ¿verdad? Ya se empiezan a traducir al latín, ¿verdad? Que es lo que se hablaba en todo el norte evidentemente en Europa, pero en todo el norte de África, ¿verdad? Se empieza a traducir al copto, ¿verdad?
que es lo que se hablaba ahí en Egipto y en la parte este de África, ¿sí? Entonces empiezan a traducir ya todo esto, empiezan a surgir comentarios a las cartas, ¿sí? Ya empiezan a ver entre los apologistas, ya las empiezan a citar y empiezan a hacer, los apologistas eran los que estaban presentando defensa. Por ejemplo, alguien decía, no, Cristo es un ejemplo, ¿verdad? Cristo no es Dios, esto es cristología, Cristo no es Dios, es un ser creado, como dicen los testigos de Jehová, y eso no es algo nuevo, eso viene desde Arrio, ¿verdad? Entonces dicen, no, espérate, mira, está aquí en las escrituras dicen tal, y citan a Pablo, y citan a Juan, y citan, y hacen comentarios con respecto a esto. Bueno, todo esto ya se empieza a dar en la segunda mitad del siglo II, ¿sí? Ya se empieza a dar, ya está creciendo, ya se va enriqueciendo cada vez más. No las escrituras. Las escrituras son ricas porque son inspiradas por Dios, ¿sí? Pero ya son más conocidas, ya se les empiezan a citar, ya están siendo reconocidas. Vámonos al cuarto periodo, que ya entramos aquí al siglo III, y durante este siglo III después de Cristo, pues ya está la colección, lo que nosotros, la colección de los libros y de las cartas en un Nuevo Testamento. Esto ya estaba en camino, ya lo estaban poniendo junto, ya tenemos esta y tenemos esto otro, ¿qué más viene? ¿Qué más hay? ¿Sí? Todo esto ya se estaba dando, ¿sí? Ya había ese proceso de selección que lo estaban separando de otra literatura cristiana, porque de repente también llegaba la carta de alguien más, una carta, ¿verdad? Por ahí que circula, carta de Bernabé, y dices, oye, pero está mal esa carta. No es que esté mal, porque incluso cita a Corintios, ¿verdad? Cita a Pablo, cita nosotros ahorita estamos muy cortos en esto, pero hay muchísimos escritos que se dieron y muchos líderes los tenían y decían, sí, pero esto no es inspirado por Dios. ¿Sí? Está citando, y lo que está haciendo está validando que, por ejemplo, que la carta de Judas es inspirada por Dios. Con esto se valida. Y entre los mismos escritores, cuando iban escribiendo, lo que fueron haciendo es, empiezan a revisar y van validando cómo se van citando, ¿verdad? En esa enseñanza se va citando la escritura como palabra autoritativa, no las cartas que ellos escribían como autoritativas, sino las escrituras que ellos ya estaban tomando. Yo espero no estarles haciendo un lío con todo estoy tratando de explicarlo lo mejor que pueda, lo más sencillo que pueda. Y nos vamos al periodo final, ¿verdad? Que fue ya el quinto periodo, que ya fue en el siglo IV. Y esto es cuando ya los padres de la iglesia, ¿verdad? Ya pues en esencia ya declaran, vamos a decirlo así, ¿verdad? Ya se ha concluido y dicen, ya tenemos todo, ya no se ha escrito más y todo lo que está escribiendo redunda en esto mismo, esto es, ¿verdad? Y ya vamos, ahora sí que vamos a hacer nuestro códice. Y ya acuérdense que también las técnicas de escritura iban cambiando, las copias, ¿se acuerdan? Que ya no eran de rollos individuales, empiezan a hacer códices. Que nosotros, este es un libro. No, esto tiene forma de un códice. Esto una buena forma sería un códice, por la forma en la que está. Ya cartas y todo, que se mete un tomo, ¿verdad? Es decir, en un solo tomo es lo que nosotros tenemos, pero ellos ya empiezan a ver el Nuevo Testamento en un tomo, ¿verdad? Tenerlo en un códice, en un tomo, pues eran más grandotes porque pues los materiales y tal, ¿no? Pero qué interesante, ¿no? Cómo se va dando todo esto. Así que en el sentido más estricto, más formal de la palabra canon, ¿verdad? Pues ya lo tenían completo ahí, ya en el siglo IV. Entonces, concluimos con esto porque nos falta ver mucho detalle precisamente de cada uno de estos periodos, de todas las fuentes que habían,
individuos que escribieron, ¿verdad? Cosas que se fueron produciendo ahí, que dieron testimonio de todo este proceso pues tan notable, ¿verdad? A través del cual por la gracia de Dios, por la provisión de Dios, ¿verdad? Por la providencia, pues nosotros hemos heredado lo que es el Nuevo Testamento, y eso es algo que nosotros tenemos que apreciar grandemente, ¿verdad? Que todo, es decir, quiero insistir en eso, el poder valorar un proceso de siglos, ¿sí? Para que nosotros lo tengamos en una sola pieza y que lo podamos valorar y que lo podemos tener con una precisión, repito, por enésima vez, es impresionante. Pero todo esto lo estaremos viendo la próxima semana, y si nos alcanza la próxima semana para ver los 5 periodos, pues con la ayuda de Dios lo haremos. Mientras tanto, hermanos, hermanas de todas partes donde están escuchando, muchas gracias por la atención, por el tiempo que dedicaron para esto. Yo espero que hayamos aprendido algún par de cosas, ¿no? en todo este proceso, y pues que Dios los bendiga, y nos vemos con el favor de Dios la próxima semana.